Perfecto, Te escucho muy bien. excelente. Bueno, muy buenas noches a cada uno y cada una. Gracias por sacar un ratito de su tiempo y gracias por querer compartir con nosotros. Les anuncio un poquito, ¿sí? Miren, les voy a pedir que en algún momento de esta noche tengan la flexibilidad para conversar, tengan la flexibilidad para prender su cámara, porque vamos a hacer actividades también en grupos, entonces para que puedan ahí conversar entre ustedes y seguir la dinámica para que le saquemos el máximo provecho a esto. ¿No les parece? Perfecto. Muchas gracias. Tenemos gente de Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Guatemala. No sé si me faltó algún país. Muchas gracias por estar aquí, cada uno de ustedes. Bueno, mi querida gente, vamos a lo que venimos. Paso a compartirles pantalla. Mm. ¿Se observa la pantalla ya? Sí, sí. Excelente. Bueno, mi querida gente, de a poquito le vamos a ir dando sentido de por qué le hemos llamado a este taller así, sosteniendo la realidad. Pero sí les quiero dar un preámbulo. Hay una cosa que yo vengo llamando, y no sé si otras personas lo hacen, les vengo llamando la estructura. Y es como esa dinámica interna que hace que las cosas funcionen. Eso que nos permite cumplir con nuestros horarios, cumplir con nuestra palabra, sostenernos en nuestras propuestas, alcanzar nuestras metas. Y si ustedes viajan años atrás, a muchos de ustedes les fue difícil a veces levantarse temprano, les fue difícil acordarse de todo lo que prometía, les fue difícil sostener cosas con mucho esfuerzo durante mucho tiempo para que pudieran llegar a esos resultados. Quizás algunos de ustedes tuvieron esa gran facilidad, pero muchos nos ha costado esa dinámica. Y a eso es lo que hemos llamado sostener la realidad. Y sí, y esto tiene que ver mucho con la energía paterna. Y de a poquito les voy a ir contando esto, cómo funciona y cómo opera. Por favor, siéntanse en libertad absoluta de en cada momento que consideren pueden interrumpir y hacer las preguntas que bien les venga el caso. Entonces, mi querida gente, vamos a comenzar estamos aquí en este proceso de bienvenida, luego vamos a comenzar a hablar un poquitito de. Bueno, ya fui adelantando un poquito la presentación general del taller, luego vamos a un ejercicio de integración entre ustedes, porque si vamos generando los espacios va sucediendo mejores cosas entre nosotros, luego vamos a explorar un poquito el mundo de lo masculino, la relación con papá, la resistencia a papá y sobre todo vamos a ver un concepto interesante, ¿cuál sería la diferencia entre papá y padre? Y por favor necesito que ya tengan algo muy presente, la figura paterna y papá no necesariamente lo ejecutan hombres, ¿sí? Sino que tiene que ver con esa energía que nos conecta hacia generar una estructura y aguantar las cosas en el tiempo hasta tener éxito, ¿sí? Después vamos a ver un poquito sobre cómo son los síntomas que pueden aparecer cuando esta energía con lo paterno se ve impactada y luego vamos a ver una magia muy importante que le llama las constelaciones familiares, no le puse yo ese nombre, le llama el permiso de mamá. Y después ahí les vamos a mostrar otra cosita que estamos diseñando para ver qué les parece a ustedes y qué opinan de ello. Bueno, no siendo más, continuemos. Bien, este es el equipo con el que estamos trabajando este taller. Mi nombre es Julio González Acosta, soy psicólogo y vengo trabajando en estos procesos de crecimiento personal y humano desde hace aproximadamente 10 años, sobre todo cuando me tomé muy en serio las constelaciones familiares. Vengo desempeñándome como psicoterapeuta, también he sido formador de coaches, he sido formador de mediadores y ahora estoy en un proceso de formación de alta gerencia que próximamente podrán saber de eso porque se llamará Nexus Lab. También les presento a Cecilia. Cecilia es guatemalteca, es la persona que está encargada de la red, de montar todos estos diseños, de que nos paremos de una manera diferente frente al mundo y que podamos destacar y que estas ideas se puedan transmitir de una manera mucho más clara.
Por ende, aquí es donde vamos a hacer la integración. Préstenme muchísima atención. Igual, esta actividad se los voy a mandar por el WhatsApp que estamos compartiendo para que la tengan presente. Les doy las instrucciones. Ahora nos vamos a dividir en grupos. ¿Y qué les voy a pedir? Que pasen en esos grupos. Conozcan, se hablen de su nombre, hobby, país, profesión, etcétera, etcétera. Espero que no les toque con nadie que conozcan. Y necesito que conversen dos cosas. Cosa número uno, ¿qué es lo que ustedes entienden cuando yo les digo qué es el mundo de lo masculino? ¿Cuáles son las características de eso de lo masculino? ¿Sí? Lo que se les ocurra, lo que entiendan, simplemente conversen, porque eso nos va a generar el andamiaje para lo que vamos a trabajar. El segundo elemento que les voy a pedir que exploren es ¿qué creen a ustedes que le pasa a una persona que tiene problemas relacionales con su padre o con su figura paterna? ¿Sí? ¿Cómo es el mundo de lo masculino? Digan sus características, conversen. Y por otro lado, ¿cómo es la vida? ¿Qué le puede pasar a una persona que tiene problemas con lo paterno? Y para este ejercicio no nos vamos a demorar más de 15 minutitos. ¿Queda clara la instrucción? Alguien que hable por el resto del planeta. Sí, sí, Eso. Les quiero mucho. sí. Hola, Julio. Me Hola, llamo señorita. desde el teléfono porque no me funciona la cámara para poder ver. Perfecto. Pero converse con sus amiguitos. Sí, Perfecto. Ahí voy a hablar los grupos. Y por favor, ingresen nomás. Pati y Maru, ¿lograron ingresar al grupo? Doc, a mí no me agregues el grupo. Bien. Espéreme pues. Yo escucho, ¿no? Ahí fui. ¿Ahí apareció? Sí. Maru, Cris, ¿vieron la invitación al grupo? Pati, ¿pudiste ingresar al grupo? Inesa, Hola. Janet, ¿les llegó invitación al grupo? Sí. Por favor, accedan a ese grupo. Pati, Janet, Inesa, ¿les llegó invitación a los grupos? Maru, ¿te llegó invitación al grupo o nada que llega? Paola, Pati, Maru, Inesa, Hola. ¿te llegó la invitación al grupo? O sea, me llegó la invitación. ¿Sí te llegó?
Qué country, por la invitación. Ya. Es que ahora, dentro de esta llamada que estamos teniendo tú y yo, les ¿Ya? envío una invitación para ir a un subgrupo. ¿Viste la dicha invitación que te digo? No, Bien. no, lo único que tengo es la invitación de la Evelyn y nada más. Perfecto. En este momento te estoy haciendo llegar una invitación para que vayas a un subgrupo. Por favor, acéptala. ¿Y a dónde me mandaste esa invitación? Ahí te la acabé de mandar por esta pantallita, por esta llamada. A ver, perfecto. Pati, ahí te volví a enviar la invitación. Paola, ¿viste la invitación? Hola, sí estaba, pero en la sala uno, pero se me fue la señal. Listo. A ver, veamos. ¿No te ha llegado otra invitación? No, Bien, ahí te va a llegar otra. a la sala 5. Sí, Ok, gracias. dale. Pati, Pati, ahí te tuvo que haber llegado otra invitación. Temas con Pepa. ¿Y qué pasa o cuáles son esas claves del mundo de lo masculino? Cuéntenme. Dale, Diego. Ya, mira, a mí me tocó conversar con, creo que Pedro se llamaba, no me acuerdo, solo un hombre en el grupo porque las demás chicas tenían problemas de conexión, entonces hablábamos de, al menos yo siempre he entendido la masculinidad como este rol protector, como de abastecimiento, como de guía, ¿no? Sin embargo, como yo soy de las ciencias sociales, también entiendo que ha habido como un proceso de cambio en el proceso de masculinización, que es como más consciente, más del respeto, de los valores, como de, también de la guía, pero más consciente, ¿no? Entonces Ujú, hablábamos mucho de eso, hablábamos mucho de la paternidad, de lo que significa ser papá, que es como lo que uno aprendió en las experiencias de infancia, es lo que uno entrega con los hijos, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí me decía el compañero de que también es un proceso que va moldeándose según las necesidades de los adolescentes, de los niños. Entonces, hablábamos harto de eso y de la sociedad también que está tan agitada, agresiva, entonces mucho trabajo, la sociedad de la eficiencia. Entonces también tenemos que resolver muchos problemas, muchas cosas en el diario vivir que tampoco hay tiempo de tomarse para tiempo para la salud mental, que también es tan cara en Chile, quizás en otros países, pagarle a un psiquiatra, a un psicólogo que te haga una terapia para trabajar estos temas no hay tanto tiempo, no está muchas veces el recurso, entonces también es un obstaculizador. Entonces, finalmente, también hablamos con el compañero que hay como una dificultad en querer cambiar también, como que es más fácil seguir así nomás y es más difícil el cambio. Eso más o menos. perfecto. Muchas gracias, Diego. Otro grupo. Bueno, Cuenten. nosotros
Estuvimos con Evelyn, Pablo, Vivian y faltó uno más y nosotros lo que vimos es que la fuerza, la herramienta de trabajo, la seguridad, la presencia, la funcionalidad, el pilar, el orden, el poder afianzarnos en la vida, digamos, sentimos que es lo que viene de lo paterno, lo que pudimos experimentar con nuestros padres. Y después, bueno, los problemas en la relación con el padre es el tema de la validez que necesitan muchas personas y de cómo abordamos la vida y cómo encaramos el camino. Eso fue lo que llegamos. Perfecto. Por ejemplo, muchas de las cosas que escuché ahí fue como describir a mi abuela, ¿eh? Porque el rol de lo masculino trasciende el sexo. Y esto es una cosa interesante que vamos a ver, ¿no? Bien. Mm. Bien. Un último grupo. Cuenten, por favor. En nuestro caso eran las mujeres coincidimos en que éramos más masculinas o nos sentíamos bien en lo masculino que en lo femenino, si bien teníamos cosas femeninas, pero que estábamos bien también cuando nos como que prioriza, ¿cómo se dice? Cuando nos salía eso masculino y como que lo hemos vivido cómodas a tener amigos hombres, jugar a la pelota cuando éramos chicas, los hermanos, como que tres coincidíamos en que nos llevábamos bien con lo masculino y nos sentíamos que a veces teníamos bastante de masculino. Perfecto. Y esta era una de las conclusiones importantes que queríamos que llegar, porque de esto es que vamos a hablar a partir de este momento. Entonces, regálenme un poquito de su atención, por favor, por favor, por favor. Bien. Entonces, mi querida gente, partiendo de muchas cosas que dijeron, hay un primer concepto que para mí es importante que revisemos. Para el psicoanálisis, podríamos decir que una cosa es papá y otra cosa es el padre. ¿Sí? Podríamos decir algo así como que el padre tiene que ver con esto ideal de lo que tiene que aportar un hombre a la constitución psicológica de un hijo, de una hija, ¿sí? Y podríamos decir que el papá es eso que termina sucediendo. Pero como si esto ya no fuera posible, nuestro papá puede hacer lo que pueda hacer, pero no necesariamente esa energía paterna va a llegar a través de mi papá. Y eso es nuestro anhelo más grande, que mi papá sea mi padre, ¿sí? Logre esos estándares ideales. Pero en muchos casos, quien más ejerce ese rol de papá termina siendo una mujer, como una abuela, como una madre, ¿sí? Y sobre todo, esto se da casi que sin excepción cuando el padre se retira de la relación, puede ser una separación y un hijo queda con su madre. Regularmente esa madre va a tomar un rol más masculino porque es más importante la supervivencia que el amor. Va a encarar desde ahí la dinámica de las relaciones, ¿sí? Y en ese proceso, a veces un hijo termina tomando ese rol materno. ¿A alguien de los presentes les pasó esa situación, por ejemplo? Sí, nosotros hablábamos, teníamos el grupo con Vivi, con Maru, Gaby y Alejandro, y las chicas decían que ellas tenían, sus papás eran muy, me sale la palabra severo, no sé si es así, pero en mi caso, mi papá tenía un rol más femenino que masculino, o sea, como que el rol de masculino lo tenía mi mamá. Ujú. O sea que podríamos dar hasta una afirmación, ¿no? El mundo tiene muchos padres. Lo que faltan son madres ejerciendo el rol materno. Claro. Porque hay hombre y mujer ejerciendo ese rol paterno a cabalidad. Es un mundo masculinizado, muy interesante. Entonces les quiero invitar a que analicemos tips, elementos, tópicos, como este que les voy a proponer. Un elemento importantísimo que tiene que ver con esta concesión es la lógica de lo masculino, ¿sí? A lo masculino le exigen que tenga mucha autonomía. Ya sos un hombre, bancátela, ordénalo, resolvelo. Aquí llégame con el problema resuelto, ¿sí? Por ende, una de las dinámicas más movilizantes para la energía masculina, que sabemos que puede estar en hombres y mujeres, es el desafío. Ejemplo, vos no podés. Eso es mucho más potente en quien habita la energía masculina que decirle, quizás no puedo.
quizás tómate tu tiempo, espérate un poco, decile que no puede y eso activa esa energía masculina a más no poder, ¿sí? Por ende, esto va a ser uno de los principios importantes con lo masculino. Si tienes un hijo varón y desafíalo. Les encanta eso a los que están identificados con la energía masculina. Un segundo elemento es, parece que parte de la definición de lo masculino es esconder las heridas del corazón, ¿sí? ¿Y qué es esto? Minimizamos las emociones, no ha pasado nada, pero después tenemos unas reacciones bastante torpes o a veces bastante infantiles, ¿sí? Entonces lo masculino puede soportar la agresión, minimiza las problemáticas, calla lo que siente, no importa, y la idea es mostrar poca debilidad, ¿sí? Y nosotros, en el rol de lo masculino, al abandono le llamamos soledad. Pero el abandono genera unas heridas muy particulares, porque si a mí me están exigiendo que tengo que resolver, me están exigiendo que lo tengo que hacer solo, o sea que la soledad da un paso más hacia el abandono. Un tercer elemento que tenemos que tener en cuenta en este extraño mundo de lo masculino es encarar la amenaza. Yo me sorprendí mucho al ver unos estudios en Argentina, Estados Unidos, Colombia, países de África como el Congo, que son países donde hay mucha perpetración de lo masculino, ¿sí? Machismo, México. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, una persona que tiende a ser pedófilo busca, sin excepción, según estas investigaciones, que ese niño, que esa niña no tenga padre. Y según lo que dicen las entrevistas de como 5.000 casos, dicen que esto es importante porque regularmente cuando una familia tiene padre hay venganza, pero cuando una familia lo lidera una mujer no tiende a haber venganza. ¿Me hago entender con lo que propone este estudio? Entonces, Sí, Perdón, no, yo no entendí, perdón. ya, un elemento esencial para que un niño o una niña sean perpetrados, por ejemplo, desde la pedofilia, es que no haya una figura paterna clara masculina hombre, porque estas personas perpetradoras tratan de buscar eso, que haya esa falta. Y regularmente cuando se les pregunta por qué sucede esto, está muy asociada a que no van a haber venganzas o represalias frente a sus hechos. Ah, por eso, mira, los abusos dentro de las familias, abusos sexuales y esas cosas tienen que ver con eso. Este estudio era sobre la pedofilia. No sé si yo la pueda Ah, generalizar ok, hacia ok. la tendencia del abuso, porque Ah, ahí tendría que explicar otra cosa. Para que un niño sea abusable, hago un paréntesis aquí, para que un niño sea abusable, la energía materna se retira del hijo. mm. ¿Esto a qué se hace, a qué hace referencia? A que esta energía materna o este maternar es lo que permite la construcción del lenguaje y la construcción emocional de los chicos. Entonces, esta figura materna, que puede venir también por un hombre, es la persona que ayuda a conversar, simbolizar, explica al mundo con mucha paciencia y con mucho cariño, ¿sí? Cuando esa energía materna, que puede venir por una madre, se aleja, en ese niño no existe esa construcción y esa simbolización como en un niño que sí lo puede tener. Y esa distancia hace que nadie se esté dando cuenta de aquellas señales que pueden estar hablando de que hay una perpetración posible. O sea, que el niño o la niña están en riesgo. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Entonces, en la dinámica del abuso, hay un alejamiento de la figura materna de su cría, que es la traductora hacia el mundo que no conoce todavía ese niño o esa niña. O sea que es el filtro y la protección. ¿Sí? Saliéndonos de ese icono y volviendo a esta dinámica, cuando estamos hablando del mundo de lo masculino y cuando estamos hablando de esto, de la estructura de la realidad, lo masculino no tiene ningún problema de ser el malo de la historia. ¿Sí? Y si ser el malo ayuda a que las cosas funcionen, no hay problema. Si tengo que llegar y asumir el rol del castigador, asumo el rol del castigador sin ningún problema. Y es mucho más fácil ver como el malo y el castigador un rol masculino que un rol femenino. ¿Se entiende esta parte? O sea que que lo masculino en este propósito de defensa está en una delicada línea, donde protege, pero a la vez puede ser perpetrador
si no sabe moverse bien en esa delicada línea. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Otra idea central de este mundo de lo masculino que llega hacia lo paterno, y ya sabemos que lo paterno, sea función papá, función padre, puede llegar por cualquiera de los dos sexos, tiene que ver con que en lo masculino, por todos los elementos que estamos viendo, hay una natural distancia. ¿Sí? Mamá, que me- ¿Cómo, Janet? Ah, perdón. Entonces, hay una natural distancia. ¿Y qué es esta natural distancia? Como que yo me distancio para que lo femenino haga su rol con los chicos y yo espero. Es algo así como que espero en el portal. Entonces, lo femenino no pide permiso a los hijos, se mete, es intrusiva porque es la naturaleza para poder construir ese mundo y poder salir al mundo. O sea, la intrusión de la madre lo que termina haciendo, o de la figura materna, es ayudarle a los chicos a construir y entender qué es lo que les pasa y qué es lo que no les pasa. ¿Sí? Por otro lado, lo masculino se para en la puerta y dice, ¿necesitas ayuda? Pero si no lo invitan, no ingresa. Y eso sirve para dos cosas. Primero, para obligar a que el chico venga al mundo, pero segundo, también sirve para lavarnos las manos, porque yo vine, no me dijeron nada, pues yo me fui. ¿Sí? Por eso también la naturaleza de lo masculino es hacer más distante, a ser más seco, a tomar más distancia, o sea, a obligar a que el chico salga del nido y vaya hacia el mundo. ¿Y a qué me refiero con la rivalidad con lo materno? Y este es un tema bien psicosocial y también es un tema que se pueden ver ¿no? en perspectivas alternativas como las constelaciones familiares, y es que la que le da el permiso a los hijos para que puedan ver al padre, sea a través de los ojos de ellas mismas o a través de los ojos propios, es la madre a los hijos para que vean al padre. Si la madre no da ese permiso, los hijos siguen siendo más fieles a la figura materna que a la figura paterna. Simplemente porque parieron. Y eso le genera un poder excepcional, que cuando vemos el taller de la madre, eso le llamamos el Kraken. ¿Y qué se refiere a esto? Una mujer todopoderosa, que como digo, viene con la combi completa, que es la que garantiza la vida, que es la que puede tener esta energía matriarcal mucho más fácil si lo desea, y que puede terminar la vida de sus hijos porque sus hijos van a estar eternamente agradecidos por la gran oportunidad que es haberles dado la vida. Y este agradecimiento es inconsciente y para siempre. Por eso las figuras maternas tienden a tener mayor prioridad que las figuras paternas en la vida intrapsíquica de los chicos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Por eso tiene mayor, ¿qué cosa la maternidad? Lo materno tiene mayor preponderancia o mayor fidelidad de parte de los hijos, porque los hijos le deben literalmente la vida a la madre. Perfecto, gracias. Bien, bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas, opiniones, cuenten por favor. Claro y conciso todo. Muy bien. Se entiende Per- todo re bien. Perfecto. Bien. Entonces, lo paterno, por naturaleza, va a ser una energía complementaria hacia lo materno, ¿sí? Que trata de simplificar un poco las cosas y esa simplificación tiene un sentido. Obligar a que los chicos vayan a la realidad, vayan al mundo y no solo se queden ahí, metidos en un concepto sobre la vida y las cosas. Por ende, esta figura paterna sí o sí va a depender de la materna para poder entrar a la vida psíquica de sus hijos. Si la madre desea anular a un hombre, casi que hay que esperar hasta la adultez más o menos por los tiempos de la adolescencia para que el hijo pueda tratar de ir accediendo a esa figura. Es más, he registrado casos de personas que hasta los 50 años que se muere la mamá no pueden ver y tener una relación fructífera o lo mejor posible con sus padres. ¿Mm? Lorena, tienes una pregunta.
Sí, sí, me quedé pensando en el punto anterior, cuando los que decía que de rivalidad, cuando un padre compite con la madre o trata de ser el padre y madre anulando la madre, eso que, ¿cómo se ve? ¿Cómo se Es que maneja? es el movimiento natural porque ustedes por naturaleza ya tienen la fidelidad inconsciente, en caso de que sean madres funcionales, ¿no? Sí, madres Ujú. funcionales y presentes. Es más, aún no siendo madres funcionales y presentes, los hijos van a tener una debilidad por su madre, ¿sí? Y esa dinámica que tú propones es una dinámica recurrente también y compensatoria porque tiene muchas dinámicas y muchos temas a tratar. Por ejemplo, un padre que sabe que está dando poco y quiere construir una fachada sobre su hijo donde quiere dar más de lo que corresponde, puede construir esa fachada y tratar de compartir con la madre. Pero en realidad, esa competencia es muy difícil de gestionar. Y casi que tenemos que esperar hasta que los hijos sean bastante grandes y bastante autónomos como para que un padre pueda entrar con fuerza a la vida de los hijos, ¿sí? Porque la madre regula ese vínculo y los hijos van a tender a ser más fieles hacia su madre. Entonces también un padre que trata de hacer estos movimientos compensatorios por la naturaleza que sea y va a tener que esforzarse demasiado si los hijos son chicos. Y en el Bueno, caso a no ser que la de, madre dé marcha atrás y también se transforme en ausente. Pero igual vendrá otra figura materna y otra figura paterna cuando las figuras maternas y paternas directas no pueden ejercer, siempre habrán figuras compensatorias Mm. que están aplica en lo el mismo colegio, que para, están en la familia vinculante, están en todo lado y nosotros lo estamos tomando. Por eso la figura paterna es más de una persona y la figura materna es más de una persona. Ujú. Diego, Genial, ¿estabas gracias. diciendo algo? sí, es que me hacía sentido la misma figura del como el padre periférico, ausente, pero en el Ajá. padre, ¿no? Como tomar esta distancia, pero sin involucrarse, como no dar consejos, no dar orientación, no dar guía porque no le nace, o porque Ujú. no está enfocado en el trabajo y tiene turnos y duerme todo el día por los turnos de la noche. Como eso me hacía ruido. O sea, también Ok. podría haber una figura paterna que sea otra persona, también al revés, ¿no? Sí, y con lo que decís del padre periférico, el padre o la figura paterna tiene dos opciones, o que la mamá no quiera, o que la figura materna no quiera dejarlo ingresar, o que él no quiere ingresar, pero la mamá no depende de nadie, el papá sí va a depender de la mamá, ¿se entiende? Disculpa, yo tengo una consulta que me quedó dando vuelta a algo cuando tú hablabas que los hijos tienen un vínculo mucho más directo con la mamá por el hecho de que ella le dio Ajá. la vida que con el papá. Sí, Me queda claro el tema paterno, la paternidad no necesariamente tiene que ser el papá biológico, puede ser cualquier figura. Pero, exactamente, por eso digo que puede venir también de una mujer, ¿sí? claro, pero lo que pasa, donde yo vivía hace algunos años atrás, había te voy a contar la historia, una señora que tenía una hija, pero esta Ujú. señora era lesbiana y Ya. después tuvo una pareja y la pareja Ujú. era como la mujer y la señora que tenía la hija era como el hombre. ¿Cómo se puede interpretar ahí, digamos, la paternidad con la hija que nació de una mujer que en la relación de pareja acá, ella pasa a ser como el hombre, ¿no? La Te parte. voy a explicar tres cosas que yo he encontrado. Yo he trabajado con padres del mismo sexo, independientemente si son hombre, mujer, etcétera, ¿sí? ¿Y qué pasa? Lo que ellos a mí me describen es que regularmente alguien toma una energía más masculina o más paterna y una energía más maternal. Alguien comienza a tener más afinidad, termina siendo más maternal y otra persona tiende a ser más periférico en este proceso de crianza, independientemente de si es hombre o mujer, independientemente si es mujer, mujer, hombre, hombre. ¿Estamos claros? Siempre va a haber uno que tienda a tener esa energía masculina y esa energía femenina. Por eso aquí hablo más de energía que de personas. ¿Se entiende, Pablo? Y parece que así se ordena nuestra psiquis, porque nos ordenamos por complementos. Y cuando aparece un hijo o una hija, en ese proceso que pueden ser míos o pueden ser adoptivos, parece que ese hijo espera esa estructura y parece que esos padres o madres se estructuran de la misma manera. Es como que es un principio de nuestro inconsciente.
Y esto funciona con hijos adoptivos también, ¿sí? Independientemente de quiénes lo ejerzan, digamos, yo, yo con mi pareja, porque, bueno, casos tengo un montón. La pareja adoptaron a un chico. Un integrante de la pareja muere, ¿sí? Independiente a eso, se genera el vínculo y esa figura que hace falta se busca en algún otro lugar. Un tío, un abuelo, una abuela, etcétera, etcétera. En esa psiquis se arma el triángulo. ¿Sí? De una u otra manera se arma el triángulo. Así que es un tema estructural de esto masculino, femenino, un hijo que va generando una identidad, independientemente de qué sexo o qué cuerpo encarne dicha energía. La estructura se genera y eso es lo importante. Y eso es lo que en realidad trasciende cultura y eso en realidad parece que tiene que ver con nuestra esencia humana, más allá de nuestra moral y de nuestros preceptos y limitaciones. ¿Mm? Bueno, mi querida Quería, gente. Sí, quería señorita. opinar al respecto con Eres relación a libre de aquellos opinar. varones, sí, Sí, con señorita. relación a aquellos varones que sí quieren tomar esa responsabilidad de ser padres, pero también tienen algo que les atañe a ellos, por así decirlo, con lo que ellos han vivido anteriormente, ¿no? Entonces, muchos padres no quieren tomar esta responsabilidad por no herir a los hijos, o porque dicen, no, a mí me pasó esto, yo sé qué sentir que alguien te llame la atención o que alguien llegue más allá de llamarte la atención, entonces como que se cohíben de ser esos padres, ¿no? Entonces no sé si viene al caso esto y cómo hablar con ese tipo de personas de que tengan que tomar esta responsabilidad de una manera asertiva, ¿no? Bien. Es que parte de tomar la responsabilidad implica una identificación de mis propios traumas y limitaciones o como le queramos llamar, para nosotros ver también nuestros bloqueos posibles. Nosotros no podemos ir más allá de nuestras sombras y no podemos ir más allá de donde nuestra conciencia nos lo permite. Entonces, básicamente, lo ideal es que todos tuviéramos un proceso de crecimiento humano para poder ser padre o madre, pero eso no va a pasar. Simplemente somos padre y madre y vamos pedaleando esa bicicleta. ¿O cuántos de los presentes ha ido a un curso de padre y cuántos de los presentes ha ido a un curso de mamá? Eso le fuimos haciendo. Bueno, lo puedo decir porque yo también fui papá. Me leí unos cuantos libros, obviamente, para iniciar, pero hice lo que pude con esa dinámica. Entonces, si no trabajamos nuestras sombras inconscientes, va a ser muy difícil que podamos llevar esto a otro lugar, ¿sí? Y aparte que hay varias herramientas que nosotros podemos aplicar. Básicamente tenemos que esperar a que se genere el problema para nosotros tratar. O sea, es algo así. Nuestra mente funciona como que sin síntoma no hay tratamiento. Entonces, habría que ver cuál es el síntoma para poder identificar cuál es el tratamiento. Entonces, no es una respuesta simple. Janet, cuenta. Buenas noches, Julio. Buenas noches con todos. Quería preguntar, lo puse en el chat, pero mejor ya lo pregunto directamente. Eso. Em, ah, Tomando bueno, mencionaron un poco el caso acerca del tema de abusos, etcétera. ¿Qué Sí, pasaría en el caso de, digamos, en esa dinámica familiar? El padre no es tomado por los hijos porque sí, ocurre justamente un tema de abuso del cual la mamá sí. pues no rechaza esa situación y no Ujú. permite justamente el que se vea pues a este padre con buenos ojos. ¿Eso se podría dar, no se podría dar? ¿Cómo crecerían o cómo digamos un adulto que ya pasó en ese aspecto pueda tomar esa figura? Ahí sí, no sé, ¿cómo sería este caso? Perfecto. Bueno, su merced acaba de hablar de un caso que tendríamos que meter 20 variables, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más resumida y expositiva. Una de las cosas que podríamos decir es que para que un hijo o una hija sufra un abuso, hay una madre que está retirada. ¿Qué hace que una madre se retire de sus hijos? Sus propias trampas inconscientes o sus propios traumas inconscientes. Porque cuando uno ve, los hijos son como un espejo, que me muestran las cosas que a mí me hacen falta, que yo he necesitado, que yo he deseado y que no he podido resolver. Entonces, cuando mi hijo o mi hija me muestra mucho eso, yo tomo distancia. ¿Sí? Como todos tomamos distancia de algo que nos confronta mucho, hasta que tomamos el valor y lo tenemos que enfrentar tarde que temprano. Así es simple. Entonces, esa madre que se retira de sus hijos, obviamente se retira porque es ciega para ciertos elementos. Y lo más normal es que
una persona que haya sido abusada es ciego frente a las señales de abuso, porque cuando comienza a ver las señales se aleja. Y aquí estamos hablando solo de el abuso. Por ende, la tendencia más normal es que los hombres abusen de los chicos. Esa es la tendencia más normal. Pero hay varios tipos de abuso, no solo el abuso sexual, sino que hay otras dinámicas de abuso psicológico y demás que tienen que ver ya más con lo femenino ejerciendo su rol. Pero aquí solo para dar un ejemplo y que entendamos la estructura. Entonces, cuando lo femenino se aleja por estas cosas del inconsciente que tiene que trabajar, fácilmente llega a la perpetración que regularmente es masculina, ¿sí? Hacia los niños. Bien. ¿Y por qué puede ser la tendencia que sea regularmente masculino? Por esos hitos que les acabé de hablar, ¿no? Un hombre frustrado que no ha podido entender bien su masculinidad con muchos temas que no ha trabajado, se va encerrando en sí mismo y comienza a generar unos síntomas y unas reacciones y que si le pasaron cosas de niño, pues entonces va viendo aquí también reflejado, pero de una manera un poco más nociva, el trauma, el problema y el conflicto en los chicos. Entonces se aleja la madre, ingresa el amenazante, pero el amenazante que está diciendo, el perpetrador que está diciendo, ojo, tenemos que ajustar tuercas. Y a veces son 3 generaciones donde sucede esta dinámica del abuso y donde las personas comienzan a jugar a ser ciegos. Pero ¿cómo no voy a ser ciego si el que abusa es mi hermano, si el que abusa es mi papá? Entonces son cosas que duelen mucho, pero regularmente son cosas que vienen generacionalmente, que se repiten como conducta por estos vacíos que hay en las relaciones y los vínculos. Y entonces hasta que alguien no haga la denuncia, que regularmente es la persona portadora del síntoma, es el loco, hace la denuncia y se genera una serie de movimientos que a veces implica la fracturación de fracciones de la familia y que lamentablemente para que yo tome conciencia sobre mi abuso tengo que estar grande. O sea, el abuso pasó hace mucho tiempo. Sí, es una tendencia muy común y solo basta una vez para que haya un abuso, pero yo necesito tiempo para entender qué fue lo que me pasó. Entonces hay todas unas dinámicas que se vienen repartiendo, que ciertos países tienen unas legislaciones muy interesantes para abordarlo preventivamente, pero otros países están muy en pañales. Me gusta lo que está pasando, por ejemplo, en Chile y en Argentina. No me gusta lo que pasa en Colombia y Guatemala, por ejemplo, en relación a este tema. No está bien armada todavía la estructura. Y eso que en Argentina todavía no podemos decir que se logró la estructura institucional para poder hacer estas intervenciones, pero hay mucho más normas. Por ejemplo, en los casos que he trabajado en Argentina, es mucho más fácil tratar este tema de, por ejemplo, de violencia a la mujer, que no es lo mismo que violencia de género, de abusos con los niños, que por ejemplo en Guatemala he acompañado a 3 o 4 casos y es muy difícil el respaldo institucional para ese proceso. Pero es importante que entendamos la idea psicológica. Quiere decir que si hay un abuso, ¿sí? Hay unas dinámicas en la familia que hay que comenzar a trabajar para que la persona que es portadora del síntoma no quede señalado dentro del sistema, oveja negra, como lo queramos llamar, y de esa manera comenzar a integrar, porque el perpetrador también fue una persona olvidada, que vuelve a traer el sistema a que algo está sucediendo, y hay personas que no están haciendo esa dinámica de integración, ¿sí? Así que es un tema que tiene muchos puntos y muchas aristas también a tener en cuenta. Mi querida gente, gracias por esas preguntas, me han hecho sudar un montón. Doc, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, señorita. Cuando vos hablas de abuso, también sería ponerle el abuso, no tan solo sexual, ya sea un niño, o sea una persona, un hombre, es indistinto, ¿no es cierto? También entra el abuso psicológico, el Sí. abuso en todas sus formas. Dependiendo del autor y dependiendo del país, algunos hablan de violencia como punto de partida, otros hablan de abuso porque no necesariamente es violento, dependiendo de la definición de violencia. ¿Sí? Entonces, si vamos a esa idea, esas dinámicas, podríamos decir que estos tipos de abuso tiene que ver con abuso psicológico, tiene que ver con abuso sexual,
tiene que ver con abuso de poder, abuso institucional, ¿sí? Entonces hay diferentes niveles. Otros autores lo denominan como violencia, violencia institucional, violencia psicológica. Dentro de la violencia psicológica puede estar cosas que tienden a la manipulación, cosas que tienden al sometimiento de las personas. Entonces todo depende de ese dinamismo que se va viendo, ¿sí? Porque yo estaría muy de acuerdo con el tema de violencia, porque la violencia ya está, según muchos estudios, tiene muchos elementos. Y para que la violencia llegue a ser golpes, por ejemplo, violencia física, todo va empezando con unos elementos psicológicos de despersonalización del otro, de volver al otro un objeto. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar mucho ojo y tenemos que transformar las costumbres, porque si no comenzamos a desmontar la objetivación del otro, quitarle su humanidad y volverlo una cosa con unas características negativas, entonces ahí es donde se comienza a prender la llama y comienza a aumentar esa dinámica de la violencia, ¿sí? Entonces, dentro de ese panorama de la violencia hay niveles de abusos, sí, podríamos decirlo también de esa manera y está perfecto. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro propósito en familia? Separar lo masculino del abuso y la violencia, ser fuertes contra las dinámicas de violencia, pero blandos con las personas, para que modificamos las pautas de encuentro entre las personas y podamos poner unas dinámicas de conversación mucho más interesantes y mucho más sanas. Entonces, mi querida gente, quería hacerles una invitación porque vamos a empezar un taller online que se llama Sosteniendo la Realidad, Integrando la Fuerza de Papá. Y esto lo vamos a empezar en el mes de septiembre. Vamos a tener 4 encuentros. Regularmente son encuentros de 2 horas. Entonces están todos y todas profundamente invitados a ser parte de ese proceso. Regularmente un taller tiene un valor de $49, pero para los que están presentes el día de hoy tenemos una promoción. Antes de contarles esa promoción, quiero contarles lo siguiente. Hay una cosa que no es mala, que es muy interesante y tiene que ver con la resistencia con papá. La resistencia hacia lo masculino, porque acuérdense en que una de las palabras claves es el desafío. Entonces, si alguien me desafía, yo me resisto a esa persona. Aquí pensemos un poco más sano esta energía paterna o esta energía de papá, ¿sí? Entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes que trate de cerrar un momentito los ojos, unos minutitos, y trate de pensar esa figura paterna, que puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser. ¿Sí? ¿Cómo los desafío? Algunos en la vida misma, ¿sí? Algunos lo toman como una religión. Piensen un poquito cuáles han sido esos desafíos que caracterizan la dinámica de lo paterno. Lo tenés que hacer de manera autónoma, lo tenés que hacer por vos mismo. Y uno llega a momentos en la vida en que uno no tiene en quién pedirle la mano y le toca a uno. Tiene uno que salir a vender arepas y tortillas, entonces tiene que salir a vender arepas y tortillas para poder salir adelante. Tiene uno que arriesgarse, tiene uno que romper su orgullo para tratar de resolver el problema y continuar. Yo creo que de una u otra manera hemos pasado por esas dinámicas más si somos ya adultos. Por favor, traten de pensar cuándo ustedes se han encontrado con ese desafío y esa resistencia, eso de esa desesperación y decir, ¿por qué me toca esto a mí? Y que después de que lo resolvimos nos dimos cuenta que podíamos y éramos capaces. Desafío, resistencia, esfuerzo y ser capaz. Desafío, resistencia, esfuerzo y ser capaz. Esta es la energía de lo paterno. ¿Alguien quiere contar un ejemplo de eso? Esfuerzo, resistencia y sentirse capaz. Julio, ¿puedo? Sí, pero señorita, más bien esta es su casa. Gracias. Hace 2 años atrás, mi vida me pasó esto de fuerza y resistencia. Em, Me quedé sin la fuente laboral y bueno, en la desesperación de no saber cómo arrancar. Y esto de decir, no importa si tengo que salir a vender empanadas a la calle, lo voy a hacer con tal de poder
proveer mi sustento y mi techo. Y a 2 años de haber vivido esto, hoy mi realidad cambió, pero sí me tocó de un nivel alto bajar al piso y volver y salir mucho más fortalecida y no tener ni vergüenza ni miedo. Y creo que son lecciones de vida. Siempre lo vi a mi papá luchar, nunca lo vi caerse, jamás en la vida. Entonces, como que eso también me fortalecía. Ujú. Bueno, aparte de que Mónica tienes cara de hacer unas empanadas muy ricas, por otro lado, esto es un elemento esencial del mundo de lo masculino y la energía de lo paterno en acción. Todos, en cierta manera, hemos deseado, y algunos habrán tenido la fortuna, otros no, de que un padre le ayude, de que un padre le haga más fuerte. Pero también hay una forma de esa fortaleza que hace parte del mundo de lo masculino y es hacerlo sin que nadie me ayude. Pero eso es lo que más dolor nos genera porque nos conecta con ese abandono y la soledad que es la paradoja de lo masculino. ¿Sí? Pero muy loco que una de esas dinámicas es una de las formas como la energía paterna ayuda es no ayudando nada, no haciendo absolutamente nada. Porque es la única manera en que sale de mí y no simplemente espero la presión externa. Por eso es que, y ya para ir concluyendo, hemos llamado a este taller que vamos a desarrollar y a esta parte, Papá y la realidad. ¿Y a qué nos referimos con la realidad? De que hay varios síntomas donde no hemos dejado que esa energía salga. Que no es solo que papá me ayude o que papá haya sido, o esa figura paterna haya sido tan buena que yo me inspire y quiera ser como él. No, es una cosa que tiene que salir así el mundo se me venga en contra. Y yo tener la fuerza y el cuchillo aquí como Rambo entre los dientes. Uy, me salió eso bastante ochentero. Perdón, millennials, si no saben quién es Rambo. Entonces, me pongo el cuchillo aquí en los dientes y salgo a enfrentar al mundo y no sé qué voy a hacer. Pero después de 2 años, como dijo Mónica, lo logro. Sí. Entonces, ¿cuáles son síntomas que están asociados a que estoy en conflicto con esa energía masculina de lo paterno? Por ejemplo, cuando no nos sentimos dignos, cuando no nos sentimos merecedores. Y miren esto en el inconsciente. Una pista porque podemos hablar mucho y es, si yo no tengo el apellido de mi padre, no soy reconocido por mi padre. Esto es una cosa que ha pasado en las familias y esto es una cosa que sucede desde que el mundo es mundo. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me falta dignidad, me falta apellido, me falta abolengo, mirándolo de manera simbólica, o sea que me está faltando la fuerza de papá. Otra cosa es cuando yo estoy en permanente carencia y en dificultad. ¿Qué quiere decir? Que no estoy dejando que salga esa energía. Y muchos no dejamos que salga esa energía porque quizás esa energía fue difícil, funesta, orgullosa, sobrepasada, perpetradora. Entonces sentimos que si esa energía sale, vamos a salir a hacer daño. Entonces nos peleamos con el 50% de nosotros, que es nuestra energía masculina, porque el otro 50 sería esa energía femenina, ¿sí? Algunos en más, mayor proporción, pero para entender la dinámica. Otra cosa que también nos pasa y que estamos en conflicto con esa energía masculina y con esa energía paterna del desafío de poderlo hacer por mí mismo, de que salga esa cosa desde mis vísceras, es sentir que estoy desmotivado o desmotivada, que no puedo sostener algo, que el mundo se me cae encima y que yo no puedo. ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque en lo masculino el desafío es importante, la meta es importante, lograrla el precio que sea es importante. No es lo mejor, pero es importante. Y otra de las cosas donde esta energía está en crisis, es cuando tenemos una adicción, cuando la angustia nos sobrepasa y no podemos controlarnos, o sea, no podemos vencer ese desafío y salir hacia adelante, ¿sí? Ahí es donde, por ejemplo, en las adicciones se habla de que la energía de lo materno se devoró a la persona y no está pudiendo sacar esa acción de autonomía. ¿M? Por eso, como venimos argumentando desde el inicio, un elemento fundamental para comenzar a ver la energía paterna con nuestros propios ojos es pedirle permiso a mamá. ¿Mm? Ahora les pido que hagan un ejercicio. ¿Sí? Piensen lo siguiente. Piensen en su energía materna. Piensen en las figuras maternas. Y piensen en esas figuras
¿qué les dijeron de los hombres? ¿Qué les dijeron de las figuras paternas, a pesar de que quizás esas mismas figuras ejercieron lo masculino? Comienzan a pensar, ¿qué les dijeron esas figuras maternas sobre lo masculino? ¿Y qué les dijeron? Cuéntenme. Mi mamá siempre me decía que los hombres eran malos, que tenía que tener cuidado. De hecho, he fracasado en todas mis parejas a raíz de eso también, supongo. Que no había que confiar en ningún hombre. Fui abusada de niña, mi mamá nunca se enteró hasta grande y cuando se lo conté me lo negó. Ella fue abusada también. Entonces es como que la figura masculina es Es bastante peligrosa, conflictiva. es Sí, peligrosa, claro. y mi papá yo lo amo porque mi papá fue excelente padre, pero como marido fue un marido golpeador, entonces, y alcohólico. O sea que también es una relación muy torcida la imagen masculina en mi vida. Perfecto. ¿Quién tuvo una información de lo femenino más positivo con lo paterno, con lo masculino? ¿A quién le hablaron más o menos bien? Hay un montón que dicen ni por el carajo. Hasta los mismos hombres dicen que no. Nadie tiene una historia donde lo femenino fue más. Pablo, ayúdame. Alejandro decía algo. Cri, 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 cri. Ahí alzó la manito, ¿quién? Natalia, dale Natalia. ¿Se escucha bien? Fuerte y claro. Perfecto. Yo siento que, o sea, no recuerdo como mucho que se me haya hablado de la parte femenina con respecto a lo masculino. Estaba pensando y no tengo como un recuerdo ni positivo ni negativo. Es como que era más bien llevado por las Descubrilo. acciones. Em, sí, como que sentía este relato esta herida de mi mamá con respecto a su papá en Ujú. el tema de que ella no pudo estudiar, no pudo desenvolverse como profesional porque no la Tener habían el respaldo dejado de papá. estudiar. Claro. Entonces era como, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que valerse por sí mismas, no tienen que dejarse llevar por lo que le digan los demás. Pero tenía que ver con una herida de ella con su papá y no tanto con su marido, es decir, con mi papá. Entonces, no había ¿Y, como, y quién fue no, más no recuerdo. masculino de los dos? ¿Ella o él? En, siempre dije que mi familia ha sido muy matriarcal, matriarcal. Ajá. Ella ha sido una energía muy proactiva, muy eh, del cuidado y demás, pero también ha tenido la energía femenina del cuidado, esto que vos decías de proporcionar el lenguaje, la compañía, el cariño. Siento que ocupó mucho, o sea, las dos energías, mi mamá. Exacto. ¿Y ellos se lo rotaban? No, mi papá siempre fue el proveedor económico. Perfecto. Él sí se mantuvo. Y ella Sí, iba y venía en ese movimiento. sí, sí. Ujú. Bien. Y sí, las mujeres pueden ser un poquito más flexibles que nosotros en esa dinámica. Sí. Y lamentablemente a los hombres todavía nos está costando mucho poder ser flexibles en ese movimiento. ¿Mm? Poder ir y venir y no sentir que se pierde y no sentir que se pierde su rol. Pero acuérdense que los hombres tienen un tema muy interesante. Es como ellos esperan desde la puerta y dicen, me necesitas, no me necesitas, pues ellos tienen mayor facilidad para lavarse la mano. ¿Mm? Ahí somos chimbergüenchones. ¿Mm? Bien. Bueno, podríamos hablar tantas cosas, pero bueno, para ir cerrando y ir perfilando, porque ya veo que me voy pasando el tiempo estipado. Miren, yo les quiero pedir que investiguen tres cositas interesantes. De eso van a encontrar muchos reels, van a encontrar los libros en PDF, es muy interesante.
Les voy a pedir que investiguen qué es el síndrome de Peter Pan. ¿Sí? Y más o menos se lo resumo de esta manera. Hay libros e interpretaciones del libro y los libros más recientes son más divertidos que los libros más viejos, ¿sí? Pero el síndrome de Peter Pan nos dice cómo Peter Pan nunca peleó contra Garfio, porque Sí, que hay un Peter curso Pan, acelerado de Peter al no Pan. crecer, se transformó en Garfio. Así que Peter Pan peleó contra sí mismo, porque los chicos que no crecen no se toman responsabilidades. Y todo chico que no toma responsabilidades se convierte en un pirata. Un pirata nunca cumple su palabra. ¿Se entiende la dinámica? Y si a eso le metemos el cocodrilo al que le tenía miedo y el reloj, el tic-tac, es que el tiempo va pasando. Y ese era lo que más le atormentaba a Garfield. Entonces les pido que lean un poco más sobre el síndrome de Peter Pan para que entiendan cómo a lo masculino hay cosas que le tenemos que dar y la mujer puede dar cosas mucho más inteligentes en ese rol. ¿Sí? Segundo elemento, exploren este concepto de la madre devoradora. También se conoce como la madre doble vinculante o el doble vínculo. Y es como las mamás, si quieren, le cortan las alas a sus hijos y punto. Estoy trabajando con personas de 40, 50, 60 años que todavía están devoradas por su madre. Las señoras tienen 70, 80, 90, nada que mueren y todavía siguen teniendo ese poder sobre sus hijos. Y a veces ni poner 10.000 kilómetros sobre esa relación es suficiente. Y un tercer coso, dígame, un tercer elemento que me gustaría que exploraran y he encontrado muchos videos es esto que se llama el hombre niño. Y cuando hablo de hombre no estoy hablando solo de lo masculino, sino que es el término filosófico de hombre porque acuérdense en que la palabra humano se está usando hace muy poco, hace 50 años aproximadamente en la literatura. Antes se usaba el término de filosofía que era hombre, que se usaba como el humano, ¿sí? Era neutro y metía a todo el mundo, no solo un género. Entonces podríamos hablar, pero como humano niño no lo van a encontrar, pero sí como hombre niño porque son videos asociados a la filosofía. Y ahí se van a encontrar unos elementos muy, muy interesantes y esclarecedores para ellos y para ellas, para que cada cual entienda cuál es el rol del otro y esos síntomas y esos signos que puede contrarrestar a partir de tomar un posicionamiento. Bueno, mi gente, ¿cómo vamos hasta ahí? Doc, te hago una pregunta. Bien, Ah, Esto bien. pero del, no, mentira, hágale. no seas mal. Esto del hombre niño y el Ujú. síndrome de Peter Pan, puede ser que Sí. estén, no sé si muy, muy, pero que estén de la mano, Que esté muy qué. que estén de la mano, o sea, que sea Sí, eh, más es o menos lo casi que lo mismo. mismo. Es casi que lo mismo, pero tienen, ¿por qué los doy por separado? Porque tienen un abordaje diferente. Ah, bien. Uno puede concluir que son más o menos lo mismo, pero la manera como lo explican los diferentes autores es distinta y es muy interesante, porque uno es más desde literatura, el síndrome de Peter Pan, y en cambio el hombre niño es más desde lo filosófico. ¿Qué es lo que terminamos haciendo en la crianza para que seamos inmaduros emocionalmente, seamos inmaduros psicológicamente? ¿Sí? Bien. Bueno, mi querida gente, hay una manito levantada. Vivian, Hola, buenas noches. Me muy surge buenas una duda. noches. ¿Qué tiene que ver? O sea, he oído mucho lo de la fuerza del papá con el dinero. Si nos Ajá. puedes ver un poquito, o sea, o el tomar a papá, ¿qué tiene que ver con mi prosperidad económica? Bien. Primero, por lo que voy viendo, hay muchas personas aquí presentes que tienen problemas con esa figura paterna, ¿sí? Quizás con ese papá biológico, ¿sí? Pero no se dan cuenta a veces que a falta de un papá aparecen como cuatro o cinco en la vida, ¿sí? Y ya sabemos que esa función la puede ejercer hombre y mujeres, un hermano, una hermana, una tía, un abuelo, una abuela, ¿sí? O a veces una pareja, y a veces cuando pasa el tiempo, un hijo puede ejercer ese rol de lo paterno. Entonces, primer elemento, cuando falta un padre, la vida te va a traer muchos más. Segundo elemento, para mí,
tomar la energía paterna no es ni perdonar ni amar a papá. Para mí son tres partes. Primera parte, aceptar las cosas como fueron. Segundo, aceptar los sustitutos que me mandó la vida para que me estructurara. Tercero, aceptar la distancia con lo paterno, porque hay una cosa muy clara. Entre más me expongo a un veneno, más me puedo enfermar. Y entre menos lo consumo, mejor puedo estar. Y tengo una cantidad de casos de personas que jodieron y jodieron con acercarse a su padre o a su madre y no les fue bien. A algunos les fue bien, a muchos les va muy mal. Entonces, cuando están cerca, dicen, ¿y yo para qué me expuse? Entonces, aceptar a papá, para mí es todo eso. Ni te amo ni te perdono. Acepto las cosas como fueron, acepto lo que puedes hacer y sobre todo, acepto todo lo que me traen las figuras paternas sustitutas. Porque para mí es más valioso lo que yo me gané que lo que me tenía que llegar y no me llegó. Porque un tío le puso onda, porque yo me lo gané. Porque un suegro le puso onda, porque yo me lo gané. Porque un hermano, una hermana le puso onda, porque yo me lo gané. Porque un abuelo o abuela le puso onda, porque yo me lo gané, pues. Para mí eso es mucho más valioso que si mi papá biológico me quiso o no me quiso. Y nosotros estamos tan locos que creemos que no, que si mi papá biológico no me quiso, estoy jodido. Y tengo como siete. Pero si Ujú. no lo tomo, entonces no acepto. Y sigo sin entender la esencia del problema. Para mí aceptar es todo eso. Y bueno, eso le puede llevar 2 décadas. Todo depende de lo terco o lo terca que sea uno. Y si yo acepto las cosas como son, me dejo de elegir tonteras. Si yo acepto las cosas como son, me oriento y dejo de desear cosas que no van a pasar y comienzo a centrarme en lo que necesito. Simplifico mi vida. No sé si te respondí lo que querías, pero me apasioné con tu respuesta de una manera loca. Sí, gracias. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, mi querida gente, los voy a dejar en libertad. Les invito por última vez a este taller que se llama Sosteniendo la Realidad, Integrando la Fuerza de Papá. Ya les expliqué más o menos cómo funciona. Recuerden que para las personas que están aquí presentes tenemos esa promoción de 2 por 1 y les voy dando unas ideas de qué es lo que vamos a ver ahí. Vamos a tener 4 módulos. En ese primer módulo vamos a ver algo que es el código ancestral y tiene que ver con estas dinámicas que suceden con lo paterno, con lo hombre, con lo negativo, con lo positivo y eso cómo se ordena para que nosotros nos reencontremos con esa energía. O sea, vayamos aceptándolo como la cosa, que es lo que les acabo de explicar. El segundo es la mirada reclamada. ¿Y qué es esto? Cómo cuando crecemos tenemos que salirnos de esta mirada y esta fidelidad inconsciente hacia mamá y cómo tenemos nosotros que equiparar con esa energía de lo paterno, de donde venga y entenderlo y organizarlo en nuestra vida. El tercer elemento a mí me encanta y es porque la energía paterna es muy buena diciendo no y poniendo límite, ¿sí? Pero el problema de poner límite es que o a veces le pongo límite al mundo o a veces solo me pongo límite a mí. Y cómo aprender a manejar ese movimiento. ¿Sí? El equilibrio perfecto entre no irme al carajo, pero tampoco dejar que tú te vayas al carajo. Entonces, ¿cuál es ese punto que nosotros tenemos que aprender a hacer? ¿Sí? Lo que les explicaba de esa línea delgada entre ordenar y ser perpetradores. Y el último elemento que vamos a ver en ese proceso le llamo la auto padreización. ¿Y qué es esto? Ustedes en muchos lugares pueden escuchar esto de maternarse a sí mismo. Maternarme a mí mismo es darme los tiempos que necesite para tomar decisiones. Maternarme a mí mismo es cuidarme, es tomarme la medicina, es cuidar que esta panza no siga creciendo. Maternarme es tratarme con amorcito y con cariño. Pero no estamos trabajando tanto el tema de paternizarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es paternizarse? Tomar la verdad, aceptar la cosa como son, aceptar el berraco desafío y dejar que esa energía salga, que esa energía no va a matar a nadie, ¿sí? Y poder alcanzar nuestras metas. Y si nos toca solo, ¿cuál es el berraco problema? Y hay unos principios para eso. Y muchos de nosotros ya lo estamos haciendo, lo venimos haciendo hace rato,
Y a veces sufrimos porque es así. Como que no entendemos la naturaleza de esta energía. Y yo creo que es hora de que nos abuenemos porque probablemente la tenemos súper poderosa, sino que como no tenemos consciente lo que estamos haciendo, nos estamos neutralizando, como dicen en Argentina, al pedo, sin sentido. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que vamos a trabajar en ese taller que empieza el 1 de septiembre. Entonces, recuerden, a ustedes que están presentes, conservamos el 2 por uno hasta el 25/8 al Juli, valor que les he comentado. ¿qué tienen la fecha de los encuentros? ¿Va a ser día de semana? Sí, señorita. ¿En Aquí este van horario? aquí van las fechas, pero después también se los vamos a enviar ahí al grupo. La fecha es 1, 8, 15 y 22 de agosto en este horario. Pero, escúchame, va a ser en septiembre, eso dice agosto. Ah, perdón, septiembre. Perdón. ¿Vieron? Por eso hay que tomar la energía de papá para salir de estas situaciones alucinógenas en las que a veces me pongo. Pero en realidad mi gran excusa es que soy disléxico, así que es 1, 8, 15 y 22 de agosto. De septiembre, perdón. Sigo diciendo agosto. ¿Eso qué es Marte? No, no tengo un almanaque ¿Eso, acá. eso qué? Me faltó papá. Eso es. ¿Qué días son esos? O Son día sea, martes. Marte, ok. A esta misma hora sería, a la que empezó hoy. Sí, señorita. Y por este Ok. canal. Ok. ¿Mm? Bueno, mi querida gente, ¿qué se llevan del día de hoy? Ya que me les pasé 30 minutos. Que todo es culpa de la bisabuela. Ajá, de las madres, que no nos dejan La ver a bisabuela, papá. la Todo es bisabuela culpa no de hizo la bien su bisabuela, trabajo. esa hija de su madre. La palabra Bueno, de los dos, resistencia. porque el uno se alejó y el otro le lavó la mano. Las madres eclipsadoras. Y bueno, alguien se tenía que hacer cargo, ese es el problema. Juli, ay, te puedo, pero yo sé que estamos terminando, pero me quedó como la intriga esto de la madre devoradora, que es el doble Sí. vínculo. ¿Eso es consciente o no es consciente? ¿Y qué haría la diferencia? Cuénteme. ¿Por qué para su merced que sea consciente o inconsciente hace la Sí. diferencia? No, nada, el daño ya está hecho. Sí. No, el tema es este. Yo no sé si hay algo menos intencional que lo inconsciente. Uno a veces dice, lo hice, pero fue inconscientemente como diciendo, fue sin querer, ¿sí? Pero la intencionalidad inconsciente es altísima, porque estoy jugando a no hacerme cargo de algo que si no me hago cargo se me va a salir por cualquier lado, ¿sí? Entonces la intencionalidad de lo inconsciente es altísima. Por ende, el hecho de que algo sea inconsciente no resta responsabilidad. Es más, aumenta mi responsabilidad para que me haga cargo de lo que me tengo que hacer cargo. Pero, ¿y por qué una madre querría cortarle las alas a los hijos? ¿Envidia, celos, Para qué? eso le puse la tarea. Explore qué es la Bueno, madre devoradora. bueno. Es más, hay un síntoma que se conoce como síndrome de Munchausen. Y son estas madres que le terminan haciendo daño a sus hijos y hasta han llegado a matarlos. Mm, mm. ¿Sí? Este es un caso súper exagerado y la estadística debe ser de haber una madre por cada 100.000, ponele. Pero lo interesante es las cosas que van relatando las madres en relación a lo que les pasa en sus diferentes etapas. ¿Sí? Y esto es una cosa que anda por ahí latente y que hay que observarla. Mm, ¿Qué bueno, se lleva, mi querida gente? tarea, Yo me tarea, llevo la reflexión. lista de síntomas completa. Sí, Ponerle ojo sí. a la resistencia. Muy importante. ¿Mm? Muy O yo, importante. yo me llevo todavía eso de cómo sacar esa energía. No, ahorita es como que la tengo así en una interrogante. Ujú. Eso de aceptar el desafío de papá. Ajá, sí, sí, sí. O sea, es cómo es desafiar eso. Eso todavía como que me queda ahí con interrogantes, pues esa es la palabra. Es más, quienes logran eso se dejan de joder con papá. Ya está, ya lo hice yo, ya que diablo, papá. Si quiere bien, si no también, me da igual.
Gabriel, alzaste la manito. Sí, Julito, quería preguntarte, ¿el taller va a ser online o va a haber uno también presencial? Sí, sí, señorita, por ahora online porque la idea es que llegue a diferentes lugares y me gusta mucho cuando la gente de diferentes lugares está compartiendo porque dicen, uy, eso pasaba allá en Guatemala, eso pasa en Perú. Entonces suceden cosas muy interesantes. Bien. Sí. ¿Puedo hacer un comentario, Julio? Claro, Pablo, ni que estuviéramos peleados, por el amor de Cristo. No, no, lo que pasa es que yo digamos, he observado muchas veces, sobre todo en los hombres, digamos, el que, digamos, no en mi caso, yo tuve un padre con muy buena relación con él, pero cuando lo he visto más en los hombres, que cuando han tenido padres que han sido como maltratadores, han sido, no han sido buenos padres, ellos lo critican mucho a los papás y se escudan de que ellos no son de una forma ahora porque culpan a los papás. Y yo observo que ellos son exactamente igual, tienen el mismo comportamiento que le critican a los papás, lo tienen con su hijo. Bien, Entonces, critican al papá, pero no se dan cuenta que se comportan exactamente igual como el papá. Al final, a la conclusión que llego, de que uno no se da cuenta que adopta, sin darse cuenta, la misma actitud del papá. es que no hay nada más. Yo no estoy trabajando mis traumas, no estoy desafiando mi crecimiento personal. Cuando me sucede algo sobre lo cual no tengo preparación, simplemente sale lo que mamé. Y eso es lo que sale a encarar la vida, ¿sí? Y lamentablemente, los humanos, hasta que no vemos síntomas, no generamos ningún tratamiento. Ninguno de nosotros tiende a prevenir. Salimos es a remediar regularmente, porque siempre estamos muy ocupados. Bueno, así somos, pues. ¿Mm? Bueno, mi querida gente, y entonces, aparte de que investiguen Da esto de esa la devoladora, el hombre niño, el esa síndrome de Peter Pan, observación, les invito a que hagan quiero, estas tres tareitas. Primero, realicen una carta a papá o al padre y desahóguense o agradezcan. A ver qué cosas salen ahí. Ahí suceden cosas muy interesantes, sobre todo para los machos. Segundo elemento, les invito a que hagan un ejercicio de solicitarle permiso a mamá para ver a sus padres con sus propios ojos o a la energía paterna con sus propios ojos. Y se van a dar cuenta de unas cosas muy interesantes, porque eso es comenzar a traicionar a mamá. ¿Mm? Y tercer elemento, comiencen a pensar un poco de quién toman a papá. Y se van a dar cuenta que es bastante amplio, bastante confuso y por eso uno también está medio enredado. Porque si uno no tiene claro qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, pues uno no va al mundo con mucha fuerza. Simplemente les invito a que hagan esos tres ejercicios a ver qué les sucede. Bueno, mi querida gente, no siendo más, les damos la libertad para que disfruten de una rica merienda. Yo espero que me inviten a comer un lomo argentino. ¿Mm? Así que ya estoy aquí haciendo mis tratativas para ello. Bien. Bueno, mi querida gente, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, por quedarse más del tiempo. Me dio como una sensación de que nadie quería ir, ¿no? Como que, "Ay, no, ya No quedémonos sé. acá, qué chévere. Ujú. Pero nos toca irnos de reposo. Así que muchísimas gracias, les mando un abrazo y espero se sumen a nuestro taller que va a estar de infarto. Gracias, Juli. Gracias, sí, Chao a todos. gracias. Julio, Muy gracias. bueno. Bueno, muchas Gracias. gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias, Chao. Ceci. Feliz Chao, chao. noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chao, Sí. chao. Muchas gracias. Gracias, adiós. Abracito, gracias. Chao. Chao, chao.